Y vamos a hablar también en el libro de Lucas cómo fue que se cumplió, ¿verdad?, la profecía del Mesías. Esta lección era para las fechas del 24 de diciembre de Navidad, porque siempre se leen más o menos en esas fechas, pero sabemos que el nacimiento de Jesús no tiene fecha. Nuestra fecha es cuando nosotros lo aceptamos a Él, ¿verdad? Ese fue el nacimiento de nosotros. Gracias a Dios, porque fue cuando se nos reveló el nombre de Él. Y reconocimos, ¿verdad?, que Él fue nuestro Creador. Dice esta tarde la verdad central: Jesucristo es todo lo que se nos prometió que sería. El versículo clave está en el libro de Isaías, en el capítulo número 9, versículo 6. Y nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Esta tarde, hermanos, examinaremos las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y cómo Jesús las cumplió. Apreciaremos la importancia de estudiar las profecías mesiánicas. Qué tan importante es que sepamos el por qué se hicieron esas profecías en el Antiguo Testamento y el por qué fue los planes de Dios. También buscaremos las oportunidades para compartir las buenas nuevas de Jesús con los perdidos. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Seguir compartiendo la palabra del Señor. Cuando conocemos una persona que nos promete algo agradable para nosotros, pues nosotros le tenemos mucha importancia a esa persona. Pero cuando las cumple, pues es mucho más importante para nuestras vidas. Así debe de ser Dios para nosotros, porque todas las promesas que Dios nos ha hecho día a día, Él las ha cumplido. Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Poco a poco, si usted se pone a examinar desde un principio que aceptó a Cristo, todo se ha ido cumpliendo en sus vidas. Las relaciones se basan en la confianza, y cuando se rompe esa confianza, pues los efectos pueden durar mucho tiempo en relaciones de matrimonio, en relaciones de familia, en relaciones de amistad. Pero cuando usted tiene esa confianza puesta en Dios, Dios nunca lo va a traicionar y nunca va a romper esa confianza en usted. Como hijos de Dios, el Creador del universo nos ha dado muchas promesas maravillosas, y Él tiene tanto el poder como la fidelidad inquebrantable para cumplir lo que ha prometido. Sabemos que nosotros como hombres prometemos muchas veces por emoción, prometemos cosas por emoción, por el momento, y nos agarramos a veces por la situación, de que a veces te ponen entre la espada y la pared y te dicen o cambias, y dices sí, lo prometo que voy a cambiar, y lo prometo, y vuelves a caer. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso, no hay esa fidelidad hacia la otra persona. Y sin embargo, con Dios sabemos que nunca va a pasar eso, porque la fidelidad y el poder que Él tiene hacia nosotros es inquebrantable, nunca se va a quebrar. En las lecciones de esta tarde, dice, veremos algunas de las profecías mesiánicas clave de Isaías y las formas en que las promesas de Dios finalmente se cumplieron mediante el nacimiento y la vida de Jesús, que eso lo vamos a ver en el libro de Lucas. Y esta tarde vamos a empezar en el libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a empezar a leer en el versículo 1 al 4. En el libro de Isaías, hermanos, nos dice en el capítulo 6, cuando usted tenga tiempo y lo quiera leer en su casa, nos hace un resumen el libro donde dice que el profeta Isaías fue comisionado después de un encuentro con Dios en una visión que él tuvo, con una nueva conciencia de sus propios defectos y de los pecados de Israel. Isaías recibió un mensaje de juicio y también un rayo de esperanza. Así como Dios estaba enjuiciando al pueblo, también les estaba dando una esperanza, un rayo, pues es una luz, ¿verdad? Y esa luz pues era nuestro Señor Jesucristo, esa era la profecía que Dios les había dado al pueblo de Israel. Dice, así será el tronco de Israel, la simiente santa. Y en el capítulo 7 dice que se basa en esa expectativa profética. En el capítulo 7 ya vamos a ver qué fue lo que Dios les prometió y por qué lo prometió. Vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Isaías.
Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serajasú, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Cuando llegó esta noticia, Dios le estaba diciendo que no temiera. ¿Por qué? Porque en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28, del versículo 1 al 4, nos habla que el rey Acaz gobernaba Judá durante los primeros años del ministerio de Isaías, y Acaz dice que era un rey malvado que practicaba una adoración pagana que incluso incluía sacrificios humanos. Por eso fue que ellos tenían el temor. Y nos dice así en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 4. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Himón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones de que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Como resultado, Dios usó a los arameos, también conocidos como los sirios, para derrotar a Acaz y a Judá. Los arameos se unieron al reino norteño de Israel y a su malvado rey Peca. Y esto está escrito en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 27 al 31. Dice, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó Hijón, Abel-Betat, Macaac, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftali, y los llevó cautivos a Siria, y Oseas, hijo de Ela conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo demás. He aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dice aquí el libro que en un intento de forzar a Acaz a unirse a su alianza contra Tiglat, el gobernante del enorme imperio asirio del norte, el pueblo de Judá quedó aterrorizado cuando Peca y Resín atacaron a Jerusalén, a pesar de que su propio pecado había provocado este juicio. Toda esta pelea, hermanos, era lo que le estaba atemorizando cuando llegó a oídos de Israel lo que iba a pasar. Por eso Jehová le estaba diciendo que tomara a su hijo y que no temiera sobre lo que se iba a levantar, porque Jehová iba a estar con ellos. Ahora nos vamos a brincar al libro de Isaías, en el capítulo 7, y vamos a comenzar en el versículo 10. Después de asegurarle a Acaz que Judá estaría salvo de Peca y Resín, Dios le dijo que pidiera una señal de confirmación. Pero como Acaz había desobedecido a Dios, él sabía el poder y no quería hacer esa petición y se rebeló. Él decía que no iba a pedir. Y aquí en el versículo 10 nos dice, habló también Jehová a Acaz diciendo,
pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová, en manera de rebeldía. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En ese entonces tal vez pensaron que esa profecía iba a pasar en ese tiempo, pero resulta que no solamente era por la rebeldía que habían pasado en ese entonces, sino que todo iba a ser un cumplimiento para nosotros en un futuro. Dice que ya frustrado Isaías volvió a hablar en el nombre de Dios, ampliando la promesa a toda la dinastía davídica. A pesar de la incredulidad de Acaz, el Señor mismo dice: os dará una señal, y es cuando le dijo que una virgen concebiría al hijo. Algunos comentaristas dice que registran esta interpretación de Isaías 7:14 para decir que esta promesa era solo en el tiempo de Acaz. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y vemos en el libro de Mateo que se cumplió, en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 23, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y sabemos que esa virgen era María, y el que por medio de que se concibió fue por medio del Espíritu Santo, que sabemos que es Dios mismo, y se pudo concebir a Jesús, que le pusieran el nombre de Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. ¿Qué nos está dando a entender? Que Dios era Él mismo nacido en Jesús. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1, ahí, y vamos a leer en el versículo 18. Esto es lo que tuvo que acontecer para que se cumpliera la profecía que había anunciado en el libro de Isaías. En el libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 23, nos dice aquí el libro que es algo muy familiarizado para nosotros. ¿Por qué? Porque es más cuando se hace como costumbre en el mes de diciembre, que es cuando se habla sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y se enfoca mucho sobre cómo fue el milagro que se concibió siendo María una virgen que todavía estaba desposada de José, y que cómo fue que sucedió todas las cosas que habían pasado. Pero esta tarde, hermanos, no solamente vamos a ver lo que es, no lo vamos a mirar como una historia que ya conocemos, sino que vamos a ver la relación que hay sobre la profecía que hubo en el libro de Lucas y por qué se vino a cumplir en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús a nosotros. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí, hermanos, son cosas importantes que sucedieron referente a cómo fue que fue María escogida. Y sabemos que si Dios escogió a María fue porque, como mismo está escrito en la Biblia, cuando habla a su prima y le dice: bendita eres entre todas las mujeres, porque Dios halló gracia en ella para que pudiera concebir un hijo por medio de su Espíritu Santo. Y también tuvo que haber encontrado gracia también en José, porque él sabía y Dios conocía el corazón de José, que al momento iba a ser un impacto para él y que tal vez se iba a molestar. Y en su pensamiento, en su mente, él pensó en dejarla, porque aquí dice que él, para no difamarla, la iba a dejar en secreto. Pero entonces tuvo que aparecer el ángel de Dios para poder hablar con él. Pero para eso ya Dios ya tiene todos los planes, y él ya sabía que al momento de presentarse el ángel ante José, él iba a aceptar que no solamente, que no fue ella tomada por hombre, sino por Dios mismo. Dice aquí vamos a seguirle en la Biblia, perdón. ¿En qué versículo? ¿En qué? 20. Dice: y pensando él en esto,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Aquí otro punto importante que también fue la obediencia de José. Al momento de que una fue cuando él aceptó que el ángel que se le había aparecido era enviado por parte de Dios. El segundo punto de obediencia fue cuando él también aceptó que el ángel le estaba diciendo que había sido concebido por medio del Espíritu Santo. Y el tercer punto de obediencia fue cuando le dio el nombre que le iba a poner a su hijo. Entonces, son muchos puntos tan importantes en estos versículos que a veces no le tomamos en cuenta cuando los leen en la Natividad, cuando se está festejando la Navidad, que es cuando muchas iglesias lo predican. Tenemos nosotros que tomar en cuenta los puntos que Dios nos muestra en estos versículos, porque nos está enseñando tanto a obedecer, a confiar y a creer. ¿Verdad? Porque todo es un conjunto de eso. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sabemos que el ángel Gabriel le había dicho a María, y también el ángel también se lo dijo a José, que el nombre del niño sería Jesús, y que significaba que Él salvará a su pueblo de los pecados. Su nombre, hermanos, era una descripción de su ministerio: librar a las personas del dominio del pecado y conducirlas a la libertad, y el gozo de vivir en el Espíritu. Y en el libro de Mateo aclaró también que Jesús cumpliría la promesa de Dios en el libro de Isaías 7:14, que fue cuando fue la profecía donde él dijo que Emmanuel significaba Dios con nosotros. Y todavía hasta la fecha del día de hoy, a pesar de que ya no está físicamente, por medio de su Espíritu Santo, Él sigue estando entre nosotros. Vamos a ir ahora al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1. Una voz en el desierto. Los capítulos, si usted se pone a leer en su casa y toma un estudio del libro de Isaías, del capítulo 40 hasta el capítulo 66, han sido llamados el libro de la consolación de Isaías, debido al enfoque en la redención, la esperanza y la gloria. El título tiene sentido si se consideran las muchas profecías mesiánicas y el fin de los tiempos contenidas en todos estos capítulos. En el capítulo 40 nos incluye un ejemplo de cómo el profeta a menudo pronunciaba siniestras palabras de juicio, seguidas de consoladoras palabras de esperanza. Hay mucho que aprender de este tipo de mensaje doble. Las advertencias de Dios son serias y el pecado tiene consecuencias, pero para aquellos que responden a Dios con fe, la esperanza nunca se pierde. Y eso es lo que a veces, hermanos, no le tomamos mucho en cuenta lo que Dios nos habla. Porque como ahorita nuestra hermana, cuando usted escucha lo que estaba leyendo referente al Salmo, cuando estás pasando por una angustia y que nos hace un llamamiento, ¿verdad? A veces nos hacemos los sentidos y los sufridos porque decimos, ay, la palabra de Dios hoy estuvo muy fuerte, ay, ahora me atacó el pastor, o ay, ahora me atacó la hermana. No es la hermana, no es el pastor, es Dios hablando en ti, corrigiendo lo que hiciste mal. Y sabemos que lo que hacemos mal, el pecado que se cometa, tiene consecuencias, pero así mismo Él te da una esperanza y te está diciendo que Dios te responde con fe, esperanza, y que esa esperanza nunca se te va a perder. Entonces hay que poner mucha atención cuando leemos la palabra de Dios, porque así como nos llama la atención, también nos da ese rayito de esperanza, ¿verdad? De que Él está atento a nuestro clamor. Amén.
Vamos a leer ahora sí el capítulo 40, versículo 1. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí nos dice el libro, hermanos, que cuando Dios dijo, consolaos, consolaos, pueblo mío, estaba llamando enfáticamente a Isaías y a otros líderes de Israel a consolar al pueblo en medio de su dolor. El tiempo en que Jerusalén pagaría la deuda por sus pecados terminaría y la sanción sería conmutada por el doble castigo de Jerusalén. Dice que ella había recibido doble perdón de Dios y que el mensaje declarado dice que era reconfortante y crítico. Ahorita lo vamos a mirar porque le dice Dios, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado. Y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí nos ayuda el libro a traducir lo que Jehová Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Nos dice que en términos de la profecía de Isaías, esto se refería a un mensaje de arrepentimiento. Este camino recto y llano abriría paso a la manifestación de la gloria del Señor. Todo ser humano le vería, y fue cuando Jesús nació, que todo ser humano lo vio y experimentaría el peso de la presencia y el poder de Dios, una revelación de la autoridad y el reinado universal de este Rey. Al meditar esta escena, hermanos, podemos reconocer el pleno significado de este llamado. Conocemos a este Rey conquistador y cada uno de nosotros debemos seguir preparando nuestro corazón para recibirlo. Allanamos el camino cuando renunciamos a cualquier obstáculo que nos separe de Dios. Hacemos todos los cambios necesarios, rellenar valles, nivelar montañas, enderezar curvas, suavizar los puntos ásperos. De esta manera, hermanos, nos habla algo simbólico que viene siendo para preparar el camino de Dios, para que Jesús ocupe el lugar que le pertenece, y cuando la gloria de Dios se revele en nosotros, todos la verán. Y ese es el propósito de Dios, que quiere que nosotros cumplamos al momento de que nosotros le aceptamos al Señor. Seguir preparando el camino para que cuando la gente oiga y escuche de Dios, vea la gloria de Dios reflejada en cada uno de nosotros, y ellos puedan aceptar y reconocer que el que hizo el cambio en cada uno de nosotros es Dios mismo. Vamos ahora a ir al libro de Lucas, donde nos habla preparada el camino. Sabemos que los 4 libros, hermanos, de los evangelios, el libro de San Mateo, de San Marcos, de San Juan y de San Lucas, describen cómo Juan el Bautista preparó el camino para Jesús al llamar al arrepentimiento. Pero Lucas explica lo que eso significa, una entrega total del alma a Dios. Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 17. Tenemos que tomar mucho como ejemplo lo que Juan el Bautista hizo, porque nosotros ahora lo estamos haciendo. Muchos pastores están bautizando como lo hacía Juan el Bautista, y nosotros estamos pregonando la palabra de Dios como Juan el Bautista lo hizo, porque él pregonaba lo que iba a venir, el Mesías que iba a venir. Él estaba preparando el camino para cuando viniera el Salvador. Pero aparte también, hermanos, lo que nos enseñó en todo este tiempo fue la humildad, porque él siempre dijo que él no era el primero, él venía haciendo el camino para él. Nos dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea,
y su hermano Felipe, tretarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lesanitas, tretarca de Abilina, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. También otro punto importante de que tenemos que aprender la humildad de Juan, hermanos, es de que sabiendo él cómo fue concebido, de que su madre era una mujer estéril y que ya era una mujer mayor y que su padre también ya era una persona mayor, cómo fue que Dios les dio la dicha de tener un hijo, y aparte que también era primo de Jesús en sangre, ¿verdad? Por medio de María, él nunca quiso ocupar el lugar de Jesús y tampoco nunca se levantó el cuello diciendo que él era familia de él. Y todo eso nos demuestra la humildad que tenía Juan. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras de la profecía de Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí lo que les estaba diciendo Juan era que no porque su padre fuera Abraham, quiere decir que ellos eran salvos. Entonces aquí Juan nos enseña que la salvación es individual. Dice, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijas más de lo que os he ordenado, de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en todos sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahí también Juan les estaba diciendo a ellos que tenían que mostrar frutos de salvación, de arrepentimiento, no solamente porque eran bautizados, ya era de que nada más se mojaron y salían y volvían a ser los mismos. Él quería que mostraran en realidad el arrepentimiento, por eso les estaba dando como ejemplo de que si tenías 2 túnicas, la dieras, la compasión, la misericordia, ¿verdad? Y aparte también aquí fue cuando él mostró su humildad, que decía que venía alguien más poderoso que él, que él no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Dice, él los bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista ahí habló sobre el infierno, porque decía que cuando Jesús viniera iba a recoger su trigo de su granero y dice que él iba a quemar la paja en el fuego que nunca se terminaría. Que está hablando sobre el infierno, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Amén. Vamos a seguirle en Lucas capítulo 3 y vamos a... ya lo leímos. Isaías, perdón. Vamos ahora al libro de Isaías capítulo 9.
versículo del 1 al 5. Dice, una luz brillará. Tal como hemos visto en otras partes de Isaías, Dios puede traer visiones de esperanza en la oscuridad más profunda. Como veremos en Isaías capítulo 9, no hay mayor esperanza que la luz que trae nuestro Salvador. Y antes de ver el capítulo 9, vamos a mirar el capítulo 8 de Isaías, en el versículo 16 al 22. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en los montes de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde, ¿no consultarán el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojaron y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirarán a su tierra. Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Nos dice aquí que el libro de Isaías comienza con un sin embargo. Cuando vemos esta palabra conectada, cómo está conectada en las escrituras, es cuando por eso teníamos que leer el libro de Isaías para saber por qué ellos se encontraban en oscuridad y angustia. Dice, el pueblo de Dios es rebelde y está perdido en completa oscuridad. Ya en el libro de Isaías, capítulo 9, dice en el versículo 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Vamos a este versículo, hermano, lo vamos a leer en partes, porque aquí el libro nos ayuda a entender un poquito más lo que está hablando el libro de Isaías. Dice que en el versículo 1, Isaías pasa un mensaje de esperanza mesiánica, cuando nos dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Los ejércitos asirios devastarían a Neftali y Zabulón, tribus al oeste y al norte de Galilea, aproximadamente 12 años después de la profecía de Isaías. Pero después de ser humilladas, estas tierras tribales serían honradas. Como sabemos, la mayor parte de la vida y el ministerio de Jesús transcurrieron en la región de Galilea, lo que significa que la tierra verdaderamente fue llena de gloria. Esta región experimentó la oscuridad más profunda en los días de Isaías debido a Asiria, pero experimentarían la esperanza más radiante cuando llegara el Mesías. Ahora vamos a leer el versículo 4 y 5, cuando nos habla y nos dice, porque tú quebraste su pesado yugo y a la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Nos dice aquí el libro que posiblemente recordó dos grandes acontecimientos que pasaron en la historia de Israel. En el éxodo de Egipto, que está escrito en el libro de Éxodo, capítulos 12 hasta el 15, y el otro acontecimiento que pasó fue cuando fue la victoria de Gedeón contra los madianitas, en el libro de Jueces, capítulo 7.
dice que desde una perspectiva humana, la victoria y la liberación eran inimaginables en ambos casos, pero Dios no estaba limitado por lo que parecía posible cuando vino aquel que había sido anunciado proféticamente. Su liberación superó a ambas. Aquí más que todo lo que nos está hablando el libro, hermanos, es de que por qué fue todas esas profecías del libro de Isaías. Tal vez cuando lo leemos no lo entendemos mucho porque fueron peleas que pasaron en aquellos tiempos. Pero cuando usted lo empieza a relacionar con lo del nacimiento de Jesús, es cuando vemos por qué Jehová en aquel entonces les dio esa profecía diciendo que a pesar de todo lo que ellos habían empezado, Él ya los había perdonado. Y todo lo que muchos pueblos los habían humillado, el pueblo de Galilea, ahí fue donde se aconteció todo lo de Jesús. Por eso dice que fue el perdón de Dios hacia el pueblo de Egipto, de Israel, perdón. Es que me trabo con las palabras. Vamos a seguirle. Un niño nos es nacido. Vamos a leer en Isaías 9, versículo del 6 al 7. Probablemente, yo creo que ya todos hemos escuchado estos versículos, ¿verdad? Y son unas palabras muy, muy memorables para nosotros. Dice, y más, como les decía ahorita, que las escuchábamos en una temporada de Navidad. Pero es algo, hermanos, tan importante que tenemos que tenerlo más frecuentemente en las profecías de Isaías referente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Porque nos enseña mucho de seguir teniendo esa esperanza y esa fe que un día le vamos a volver a ver. En Isaías 9, en el versículo 6, cuando nos habla, que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tal vez cuando usted escucha la palabra niño y usted lo mira, ¿cómo puedes pensar que un niño puede tener todas estas cualidades, verdad? ¿Cómo puede ser un niño un Dios fuerte? Porque vemos a un niño y pues nos representa debilidad, nos representa fragilidad. Hay muchas cosas que podemos ver de un niño porque siempre tratamos de protegerlo para que no les pase nada. Pero aquí lo que estaba hablando la profecía era lo que era Dios mismo nacido en carne. Dice, se refiere al niño llamado Emanuel, como decimos, como lo hemos leído, Dios con nosotros, nuestro supremo Mesías. Un niño nos es nacido, nos enfatiza la humanidad que tiene Dios hacia nosotros, esa humanidad, ese amor, porque es parte de tener esa cualidad. Hijo nos es dado, resalta su linaje real como descendiente de David y el hecho de que Dios lo dio voluntariamente. El principado sobre su hombro nos explica que él llevaría la carga de guiar a Israel, así como lo escribió en el libro de Isaías, del capítulo 22, versículo 22, que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie encerrará, cerrará y nadie abrirá. Un cetro sobre el hombro simboliza ser rey en esta cultura. Los nombres dados al Mesías describen características clave. Podemos ver cómo se cumplieron en Jesús. Admirable, Jesús obró muchos milagros durante su ministerio terrenal. Consejero, Jesús ofreció dirección importante durante su vida terrenal, que sabemos que cuando usted busca un consejero es porque busca una guianza, y eso es Dios para nosotros. Dios fuerte, más que un representante divino o un héroe piadoso. Jesús es Dios, así como nos lo describió en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 26 al 28, cuando nos dice así:
8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahí fue cuando Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Padre eterno. Generalmente se entiende que esta descripción hebrea indica la paternidad por toda la eternidad. Jesús es la palabra eterna, aquel por quien Dios hizo todas las cosas. Príncipe de paz. Jesús trae la verdadera paz a través de la salvación, que tendrá pleno efecto en su reinado milenial. Y termina con el versículo 7 cuando nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, María, Juan el Bautista y tantos otros fieles siervos de Dios desempeñaron papeles vitales en la preparación del camino para el Mesías. Ahora nosotros también preparemos el camino para Jesús de dos maneras. Una, viviendo sus mandamientos y compartiendo el Evangelio con otros. Por el poder del Espíritu Santo podemos hacer nuestra parte para hacer avanzar su reino en la tierra hasta que Él venga otra vez. ¿Cómo podemos preparar un ministerio en acción? Porque este es el trabajo que tenemos, hermanos. Cada vez que tenemos nosotros estos estudios, significa que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, pero tenemos que ponerlo en acción. Todo lo que usted aprende aquí tiene que ponerlo en acción. Aquí nos da unas ideas. Crear ideas para compartir el Evangelio en su comunidad. A cada vecino, a cada persona que se le presente, comparta el Evangelio, comparta lo que Dios ha hecho en usted. Dios es amor, Dios son noticias buenas. El pasado, tu pasado ya pasó. Nos ayuda nuestro pasado a que la gente conozca el cambio que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Comprometernos a ayudarnos unos a otros a seguir a Jesús, orando unos por los otros y brindándonos palabras de estímulo. No seas ese hermano que le meta el pie a otro hermano para que caiga. No seas ese hermano que cuando veas que tu hermano cayó, se burle de él. Seamos apoyo uno para los otros. Seguir orando los unos por los otros. Seguir apoyándonos los unos a los otros. Decirle a tu hermano: ¿sabes qué? El salmo que trajiste me ayudó. ¿Por qué, hermano? Porque eso le da un aliento a él a seguir estudiando. Le da un aliento más a seguir preparándose, porque él sabe que el trabajo que está haciendo aquí no es para engrandecerse nosotros, sino es para seguir creciendo los unos por los otros. Y seguir orando, pidiendo que nuestra iglesia sea una luz para este mundo oscuro. Dios me les bendiga, hermanos.